Deseando estén teniendo un excelente día y agradeciendo su compañía mediante la visualización de este nuevo video, el cual mostrará cómo obtener el modelo matemático de un circuito electrónico compuesto por elementos pasivos, los cuales forman un circuito de dos mallas. Iniciando con el planteamiento de la polaridad de la fuente, la cual estará regida de esta manera. Se observa que es una fuente alterna, por ende la ubicación de las polaridades es indistinto y por conveniencia para este ejercicio se coloca de esta manera: positivo en esta terminal, negativo en esta otra. Con ello se genera el planteamiento del sentido de la corriente para esta malla. Esta corriente se nombrará como I1. Si de este modo ha sido planteada el flujo de corriente en sentido horario, también para la segunda malla se establece el mismo sentido, diciendo que aquí hay una corriente I2. Con esto es posible ahora plantear las polaridades para cada uno de los elementos, con la intención de realizar el análisis respectivo. Realizando ese planteamiento, todos los elementos quedarían asignados bajo estas polaridades. Ahora, iniciando con el planteamiento de las ecuaciones, las cuales se rigen por la ley de Kirchhoff, para la primera malla se tiene, siguiendo el sentido de la corriente, el voltaje en el resistor positivo, puesto que ingresa por la terminal positiva. Recordar que ese símbolo es nada más un indicativo de por dónde ingresa la corriente, más el voltaje del inductor 2, más el voltaje del resistor 2 y menos el voltaje de la fuente. Esto es igual a 0. Como indica la ley de Kirchhoff, la caída de voltajes en un lazo cerrado debe de ser igual a 0. Sin embargo, esta ecuación la podemos reestructurar planteando el voltaje del resistor 1 más el voltaje del resistor 2 más el voltaje del inductor 2, y esto va a ser igual al voltaje de la fuente. De esta manera queda establecida la primera ecuación correspondiente con la malla 1. Para la malla 2, realizando el mismo procedimiento y tomando como punto de partida el ingreso de la corriente 2 en el inductor 1, se establecería el siguiente conjunto de ecuaciones: voltaje del inductor 1 más el voltaje del capacitor más el voltaje del resistor 3 menos el voltaje del inductor 2. Esto deberá de ser igual a 0. Haciendo una reescritura de esta ecuación con la intención de encontrar un poco más de información, observaríamos que la caída de voltajes en los elementos que conforman a la segunda malla, específicamente el inductor 1, el capacitor y el resistor 3, es debido a la caída de voltaje que se da en el inductor 2. Esto es, para que los elementos de la malla 2 puedan tener energía y por tanto hacer su operación, es necesario el ingreso de una diferencia de potencial misma que es obtenido por el inductor 2. Eventualmente el inductor 2 obtiene su energía a partir de la fuente de alimentación.
Es así como se encuentra la relación de estas dos ecuaciones. Las dos ecuaciones están relacionadas gracias al inductor 2. Y de manera clara lo podemos observar puesto que en el diagrama el inductor 2 es el que une a ambas mallas. Con esto ya podemos plantear de manera explícita nuestras ecuaciones en términos de la carga. Para ello, tomando la ecuación 1, el voltaje del resistor 1 es el resistor 1 por la corriente, ley de Ohm, y en este caso es la corriente 1, puesto que es la corriente 1 quien pasa por el resistor 1. Ahora, si nosotros establecemos para el voltaje del resistor 2, también se observa que fluye la corriente 1, ley de Ohm, R2 por I1. Y el inductor 2 están fluyendo dos corrientes, una que entra por la terminal positiva y otra que entra por la terminal negativa. Recordar que estas terminales positivo y negativo son solamente una convención, no tienen polaridad, pero para el análisis es necesario indicar esa polaridad. Entonces será L2 por la derivada de la corriente 1 entre, o mejor dicho, con respecto al tiempo, menos la derivada de I2 con respecto del tiempo. Esta corriente que cambia la I1 se asignó positiva puesto que es la terminal positiva. Aquí está entrando la corriente 1 y por la terminal negativa está pasando o ingresando la corriente 2. Por esa razón quedó la derivada de I1 menos la derivada de I2. Con ello podemos decir que esto es igual al voltaje de la fuente. Aquí está planteada la ecuación diferencial en términos de la corriente y se estipuló que el planteamiento debe de ser en función de la carga. En consecuencia, recordando que la corriente es la derivada de la carga, entonces esta ecuación quedará reescrita como R1 derivada de la carga 1 con respecto del tiempo más R2 derivada de la carga 1 igual con respecto del tiempo más L2, y aquí existirá la derivada de la carga, lo cual será la doble derivada de la carga 1 con respecto del tiempo menos la doble derivada de la carga 2 con respecto del tiempo, igual a el voltaje de la fuente. Esta es la primera ecuación diferencial en términos de la carga que define a la malla 1. Tomando ahora a la ecuación 2, el voltaje del inductor 1 solamente pasa la corriente 2. En consecuencia será L2 derivada de la corriente 2 con respecto del tiempo más el voltaje del capacitor tiene relación con la carga entre su capacitancia. La carga es Q2 puesto que estamos hablando de que se corresponde con la corriente 2 y el voltaje del resistor 3, R3 por I2. Esto es igual
al voltaje del inductor 2 mismo que ya hemos obtenido anteriormente y que está regido en términos de la carga por este término. Si se observa en términos de la corriente, estará regido por este otro término. Como la finalidad es establecerlo en términos de la carga, de este modo vamos a usar esa representación, quedando entonces como L2 y usando una notación análoga a la de derivación, L2 por la doble derivada, la cual indicamos como Q1 bi'prima menos la doble derivada de Q2, y aquí ponemos los dos puntitos, lo cual indica la cantidad de derivaciones que se están haciendo con respecto del tiempo a la variable. Por último, lo que hace falta es establecer todos aquellos términos que están representados en términos de corriente por su análogo en carga. El primero de ellos, L2, ya se observó que esto generará la doble derivada, en este caso hacia Q2, más R3, primer derivada de Q2, más Q2 sobre C, que es el voltaje del capacitor, igual a L2 por la diferencia de la doble derivada de las cargas. Y es así como tenemos listo el sistema de ecuaciones que definen a este circuito. La segunda ecuación para la malla 2, la primera ecuación para la malla 1, al igual de que se observan dos notaciones análogas para indicar a las derivaciones. De este modo se busca mostrar que existen diferentes representaciones que definen a los operadores matemáticos y que se utilizan de manera indistinta en función de la conveniencia que uno busque. Esperando este video sea ilustrativo para todos ustedes, les agradezco su tiempo y sigan pasando un excelente día. Hasta pronto.